Hola hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga en este día. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Clase número 4 de la materia La segunda carta a los Corintios. Trimestre número 1. Ok, vamos a orar y vamos a comenzar este tiempo. Padre, gracias te damos en esta hora. Oh Señor, gracias por tus bendiciones, tus misericordias que son nuevas cada mañana. Bendito seas, oh Señor, por siempre, para siempre. Tu nombre es santo y tu nombre es grande sobre toda la tierra. Te agradecemos, oh Dios, que en esta hora que vamos a abrir tu palabra y que vamos a meditar en ella, estudiar, buscar tesoros, que tú nos muestres y que nos hagas entender tu voluntad, de tal manera que vivamos de una manera que te agrademos y que, Señor, glorifiquemos tu santo nombre. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos. Estamos en el capítulo 1, versículo número 20. Hoy vamos a terminar este capítulo, si Dios lo permite, y pasaremos al siguiente capítulo. Dice ahí, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí. Y por medio de Cristo nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. Las cosas que aquí tenemos que entender en este verso es qué cosas son en Cristo sí. Porque muchos ocupan este pasaje para decir, es que Dios siempre dice que sí. Dios siempre dice que sí porque en Cristo todo es sí. A ver, sí, o sea, sí lo dice. Pero tenemos que entender que Pablo está haciendo referencia a el Antiguo Testamento. Las cosas que en el Antiguo Testamento se han dicho con respecto a bendiciones, con respecto a nuestra posición delante de Dios, con respecto a nuestra eh, salvación en Cristo, son sí. O sea, todas las cosas que vemos de Cristo, o más bien vemos en el Antiguo Testamento, que eran sombra de Cristo, todas las cosas que hemos estudiado y que nos apuntan a Cristo, Cristo las cumplió. A eso se refiere. ¿Ok? A eso se refiere. Entonces, tenemos que tener bien en claro, hermanos, que obviamente no todo Dios le dice que sí, ¿eh? No todo lo que lo que pedimos, no todo lo que pedimos, hermanos, Dios le dice que sí. Si no, pregúntale a David. David quería hacer un templo. ¿Y qué le dijo Dios? No, pues que no. No, pues no, que todo era así y todo es amén. Bueno, es que eso es del Antiguo Testamento, ahí todavía Cristo no venía. Ah, bueno, entonces pregúntale a Pablo. No en 2 Corintios capítulo 12 oraba porque Dios le quitara el aguijón y le dijo Dios que no, que le bastara su gracia. No, que en Cristo todas las promesas son sí y son amén. Sí, las promesas hechas en el Antiguo Testamento y que ahora se han cumplido en Cristo. Esas son sí y son amén. Obvio que sí. Y las demás, bueno, pues es que tenemos que entender que hay cosas, hermanos, que nosotros queremos que se hagan y que no están en la voluntad de Dios. ¿Ok? Entonces, cuando dice aquí, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, se refiere obviamente a las cosas dichas en el Antiguo Testamento que se hacen vivas y se hacen reales, vamos a ponerlo así, en Cristo. ¿Ok? En Cristo. Por eso, hermanos, no podemos estudiar el Antiguo Testamento fuera de Cristo. O sea, si tú estás estudiando una palabra dentro del Antiguo Testamento que no te está haciendo ver más el carácter de Cristo, que no te está haciendo ver más la misericordia de Dios, el cómo Dios está llevando toda la situación a una parte de que veamos cómo Dios salva, cómo Dios santifica, cómo Dios justifica, cómo Dios tiene misericordia, estamos estudiando mal la Biblia.
mal la Biblia. 2 Corintios 1:21. 2 Corintios 1:21. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, el que nos ungió, es Dios. Es Dios quien nos capacita, junto con ustedes, para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la consolación, estamos hablando de que así como abundan las tribulaciones, abunda nuestra consolación, y así como abundan estas consolaciones, abundan las promesas de Dios en su palabra, y por lo tanto esa palabra, hermanos, está haciendo que nosotros nos mantengamos firmes, pero también esas tribulaciones y estas consolaciones nos capacitan para estar firmes. O sea, no solamente es que Dios mande prueba por prueba, ¿no? O sea, eh, sí, la vida tiene sus sinsabores y tiene sus retos, y tiene esa parte donde tenemos que nosotros luchar, tenemos que perseverar, tenemos que permanecer. Sin embargo, Dios también ocupa todas esas situaciones que se van presentando dentro de la vida cristiana para capacitarnos para otro tipo de cosas, hermanos, otro tipo de cosas. ¿Ok? Pablo aquí confirma su llamado, el cual lo llamó al ministerio y era fiel al ministerio y al evangelio, por lo cual él estaba con su conciencia limpia delante de Dios y de los corintios. ¿Ok? Recuerden que también esta carta Pablo defiende su ministerio, y lo vamos a ver más adelante en los capítulos posteriores, el cómo Pablo argumenta que la carta, él no necesita carta, sino que la carta de Pablo es la misma iglesia que Dios por medio de él había levantado. ¿Okay? Entonces Pablo nos está diciendo que todo cristiano debe tener la capacidad para ser confirmado en la palabra de Dios que estamos escuchando a través de nuestra unción, que es el Espíritu Santo. ¿Ok? 1:22 de 2 Corintios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. O sea, ahí vemos lo que nos confirma. Aquí la palabra sellado viene de una palabra griega esfragis, que significa estampar con un anillo. La idea era, como anteriormente se hacía, tenías una carta o había un escrito, se le echaba cera y se sellaba con el anillo real. O sea, ese anillo no había otro como él, y ese anillo daba validez a esa parte de lo que se escribía en esa carta, que era un decreto o era algo que el mismo rey escribió. La parte entonces, transportándolo ahora a la parte cristiana, la parte que hace que nosotros, hermanos, veamos que Dios efectivamente nos ha llamado, que Dios efectivamente nos ha comisionado, que Dios efectivamente nos ha llamado al ministerio, es el sello del Espíritu Santo. ¿Y cómo se ve eso? Tu vida. ¿Okay? O sea, no podemos decir que un orador, no predicador, orador. ¿Qué cosa es un orador? Es alguien que es muy coherente, sabe hilar ideas. Y hay gente que hoy en las congregaciones no son predicadores, son oradores. O sea, hablan muy coherentemente, tienen razonamientos muy terrenales y los aplican a las cosas espirituales. Pero el problema con ellos es que la vida que llevan pues no es un sello de Dios. ¿Okay? O sea, no es un sello de Dios. O sea, Pablo lo que le está diciendo aquí es, el punto de mi llamado se ve por cómo llevo mi vida. ¿Okay? O sea, obviamente Pablo era un ejemplo vivo de seguir a Cristo. Ese es el sello, hermanos. Y obviamente el seguir a Cristo tiene que ver con andar en el Espíritu. Por eso dice aquí que son las arras del Espíritu en nuestros corazones. Porque, hermanos, vivir la vida cristiana no se puede llevar de buenas intenciones. O sea, no se puede llevar de que, pues le estoy echando ganas, o es que no, pues que ya yo dije esto es malo y ya nunca más lo hice. O sea, no. O sea,
La vida cristiana no es eso, hermanos. La vida cristiana es una vida que se compone de verdades absolutas que están comprendidas o están baseadas en el Evangelio. Si nosotros no estamos, hermanos, abrevando y abrevando y abrevando de la palabra de Dios, entonces lo que va a ocurrir es que vamos a llevar una vida de derrota, una vida que tarde o temprano se va a amargar. Entonces vamos a hacer un ejemplo vivo de lo que es no un cristiano, sino alguien que simplemente fingió ser cristiano, pero no lo es. ¿Y cuántos ejemplos tenemos de esos, hermanos? O sea, ¿cuántos ejemplos tenemos de gente que se ha dicho cristiana, que tal vez ha estado al frente, que ha cantado, que muchas cosas, y al final nos damos cuenta que ese llamado él mismo se puso, porque no tiene ese sello que demuestre que Dios de verdad lo ha llamado? O sea, hermanos, una de las muestras donde se ve el sello de Dios, y lo podemos ver en estos tipos de pasajes, es que en la tribulación se ve más el carácter de Cristo. Y en Pablo era un ejemplo de ello. Entonces, cuando un cristiano está sufriendo y no se ve el llamado, no se ve el carácter de Cristo en su vida, o dos cosas: o no ha crecido fuertemente, o simplemente no es su llamado lo que él está viviendo. Porque, hermanos, el servicio dentro de la iglesia implica sufrimiento. O sea, tenemos que sufrir, vamos a sufrir esa parte de estrechez, vamos a tener que sufrir esa parte de a veces negarnos a nosotros mismos, de ver que hay cosas que siento yo que en mi interior que son injustas, pero que son necesario que las vivamos. Entonces, hermanos, es lo mismo. ¿Saben qué? Cuando tú te casas, cuando tú estás en un matrimonio, inconscientemente tú vas adquiriendo rasgos de tu cónyuge. Vas adquiriendo, o sea, para el hecho de que digas, no, pues es que pensamos igual. O sea, sí es una parte importante, pero ¿sabes lo que implica eso, hermanos? Implica que tú adquieres rasgos de tu cónyuge. O sea, te empiezas, en algunos casos te comportas como tu cónyuge. Porque está, como que él está poniendo su sello sobre ti. Porque vives con él. Lo mismo pasa con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en nosotros. Y poco a poco, mientras vamos caminando en la vida cristiana, el Espíritu Santo pone su sello sobre nosotros. Y nos empezamos a comportar como aquel que vive con nosotros en nuestro interior. Como el Espíritu de Dios, como Dios mismo. Segunda Corintios 1:23. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. Recuerden que estamos hablando también de los planes de ir a Corinto. Entonces, eh, eh, dice ahí, traducción viviente: ahora pongo a Dios por testigo que les digo la verdad. La razón por la cual no regresé a Corinto fue para ahorrarles una severa reprimenda. O sea, recordemos que hubo una carta anteriormente, la carta dolorosa, y en esa carta pues se ven algunas cosas que debían corregirse dentro de la iglesia, las cuales después en el capítulo 2 vamos a ir tocando. Entonces, obviamente Pablo quiere ir a Corinto y pone a Dios como testigo de que lo que Pablo sentía en su corazón, que quería visitar a Corinto. Entonces, viendo el contexto del pasaje, hermanos, vemos cómo los enemigos de Pablo criticaban de todo al apóstol Pablo, y también decían que si no había venido a la ciudad de Corinto era porque era un mentiroso, y que tenía miedo de presentarse ante la congregación por cuanto le descubrirían su falso corazón y su falso evangelio, según ellos. Por eso dice: pone a Dios por testigo que yo sí quiero ir, pero Dios les está dando tiempo a ustedes. Sigue diciendo el versículo 24: no que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Traducción viviente: pero esto no significa que querramos dominarlos al decirles cómo poner en práctica su fe. Queremos trabajar junto con ustedes para que estén llenos de alegría, porque es por medio de su propia fe que se mantienen firmes. Cuando habla Pablo de esto, es que no malinterpretan
no malinterpreten sus intenciones. No quería manipular a nadie, sino que ponía a Dios como testigo de que Dios lo juzgará si él no decía la verdad. Como colaboraba Pablo, hablándoles el Evangelio, hablándoles la verdad, una muestra de que el Evangelio que Pablo estaba predicando era su fe. No estaban firmes por ellos mismos, ya que si el Evangelio fuese algo falso y fuese algo sin sentido, la iglesia de Corinto ni siquiera hubiera permanecido. Pero la prueba de la fuerza del Evangelio, hermanos, que es la misma iglesia que se mantenía gracias a Cristo. O sea, que la gente dice que no, que yo soy un falso, que lo que predico está mal, que esto y que el otro. Bueno, ¿cómo se puede ver la prueba de que si es un falso o no el Evangelio? La iglesia. La iglesia es una prueba de que si se mantiene firme, pues obviamente eso va a traer pues firmeza en la vida. Pero si es falso, vuelvo a retomar la idea. Si es verdadero el Evangelio, si se está predicando bien, hermanos, la iglesia va a estar firme. Tu vida va a estar firme. Así lo dice Mateo 7. Cualquiera que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca y vinieron ríos y soplaron vientos y vinieron muchas aguas y la casa no cayó porque estaba sobre la roca. Pero sin el cambio, aquel que oye mis palabras y no las hace, le compararé a un hombre imprudente que construyó su casa sobre la arena. Lo mismo pasa aquí. Si nosotros no estamos predicando el Evangelio, estamos edificando nuestra vida y la congregación sobre la arena. Y tarde o temprano eso va a pasar factura, hermanos. Entonces, ¿qué podemos concluir de este primer capítulo? Bueno, hay un dicho que dice, el apuro del hombre es la oportunidad de Dios. Uno de los buenos resultados de enfrentarse a las situaciones imposibles de la vida, como Pablo las tuvo en Asia, es que nos recuerdan que necesitamos de más poder del que podemos generar nosotros mismos. Necesitamos el poder de alguien para quien nada es imposible. Ese alguien, por supuesto, es nuestro Dios. Si puede él resucitar a los muertos, puede hacer cualquier cosa. Los corintios debían recordar el trabajo que estos hombres habían hecho entre ellos. El Jesús que se les había predicado no había sido un Jesús inconstante. Su mensaje había sido que Jesús es el Hijo de Dios. No hay nada inseguro acerca de él. Jesús no es sí y no, sino, no dice mentiras, no habla hipocresías. Jesús, el eterno, el inmutable, es sí. La forma del verbo griego que aquí se ve, hermanos, se usa, indica que esto es cierto en el pasado y que sigue siendo verdad hoy en día. Jesús es el Hijo de Dios, ha sido y es sí. Ustedes podemos confiar nosotros, hermanos, en Cristo por siempre, hermanos. Bien, vamos a pasar al siguiente capítulo. Vamos a pasar al siguiente capítulo que tenemos aquí, el capítulo número 2. Capítulo número 2 de esta materia. Segunda Corintios, capítulo número 2. Ya estamos ahí en el capítulo 2. Una introducción a este capítulo. Hay mucha discusión entre los comentaristas con respecto a cuántas visitas y cartas hizo Pablo a esta iglesia. Ya vieron que esa iglesia, esa película de John Constantine, los que han visto esa película, él nombra que hay 15 cartas a los corintios. 15 cartas y hay una donde ya se pone Corintios 13, ¿no? pura ideología humana. ¿Okay? Retomo. Hay mucha discusión entre los comentaristas con respecto a cuántas visitas y cartas hizo Pablo a esta iglesia. Este capítulo es el más importante de esta discusión porque parece referirse a una carta anterior, ¿okay? Y una visita dolorosa. Hay mucha ambigüedad en el texto que vamos a leer en 2 Corintios capítulo 2. Otra área de contienda acerca de este capítulo tiene que ver con si la persona que ofende mencionada en los versículos 5 y 6 es el sinónimo del hombre de 1 Corintios capítulo 5. Un líder
de uno de los grupos disidentes o de alguna de las iglesias en el hogar del que habla en 1 Corintios del 1 al 4. O otra conclusión, un cabecilla de los falsos maestros de Jerusalén que confrontó personalmente a Pablo en esta dolorosa visita en 2 Corintios de capítulo 10 al 13. No se sabe con certeza en los versículos 5 y 6 del 2 Corintios capítulo 2 a quién se está refiriendo. Otro punto que tenemos que tomar en cuenta en este capítulo: la división de este capítulo es claramente inapropiada. El capítulo 2 está unido íntegramente con la discusión de los planes de viaje de Pablo mencionados en 2 Corintios capítulo 1 versículo 15. Pablo da inicio a un importante paréntesis o digresión en 2 Corintios capítulo 2 verso 14 y no regresa a su discusión acerca de la reunión con Tito en Macedonia hasta el capítulo 7 versículo 5. O sea, es una carta donde no tenemos cierta información, hermanos, a la cual Pablo se refiere específicamente, y que tenemos que a lo mejor apegarnos a lo que sí tenemos. ¿Ok? Bien, vamos a comenzar. 2 Corintios capítulo número 2, versículo número 1. Esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Seguimos hablando del mismo tema. ¿Cuál? Los planes de Pablo de ir a Corinto. Este versículo prosigue el pensamiento de los últimos versículos del capítulo 1 que los tenemos aquí. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. No que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. O sea, es decir, yo quiero ir ahora a ustedes, pues para ser edificado por ustedes y ustedes en mí, a través de la enseñanza de la palabra de Dios. O sea, parece ser que ya había hecho una visita dolorosa o penosa después de la primera visita registrada en la primera carta a los Corintios. Capítulo 2, versículo 2. Porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre? Sino aquel a quien yo contristé. O sea, está como poniendo aquí como que muchas veces cuando hay alguna desaveniencia o cuando tenemos ciertas cosas así en que tenemos que llamar la atención, hermanos, muchas veces por si tú le llamas la atención a tu hijo y en ese momento hay como un aire de aspereza, un aire de como que no estamos de acuerdo, ¿verdad? Empieza a haber ese tipo de cosas, pero después viene la parte de la consolación también. O sea, viene una parte donde hay disciplina, donde hay una palabra fuerte tal vez para él por la actitud, por el pensamiento, por la necedad que está tomando. Y pasa un tiempo y después nos volvemos a reunir y ahora hablamos de otra manera. Eso significa, porque si yo os contristo, pues obviamente se contrista con palabras duras, ¿no? Con palabras no hirientes, pero sí fuertes en el sentido de hacer reaccionar a la persona. ¿Quién será luego el que me alegre? Dice ahí, sino aquel a quien yo contristé. En la carta anterior, hermanos, fe de una debemos ver una carta de mucha tristeza porque tuvo que corregir muchas cosas que había mal en Corinto. O sea, la primera carta a los Corintios es una carta donde hay mucha corrección. O sea, corrección con la división, corrección con los grupos étnicos, con los grupos así hacia ciertas personas, corrección de un hombre que tenía a la mujer de su padre, corrección de los dones, corrección del matrimonio, corrección de la resurrección, corrección de las ofrendas, corrección de irse tras los ídolos. O sea, hay mucha corrección ahí, hermano. O sea, Pablo tiene que poner mucho orden en muchas cosas que la iglesia tenía, que estaba realizando y que se iban completamente al desorden. O sea, había corrección de la cena del Señor también. O sea, había muchas cosas que la iglesia estaba haciendo que no estaban bien hechas. Y Primera Corintios nos hace ver cómo Pablo tiene que corregir todo eso. ¿Qué? Por si podemos ver aquí. 1 Corintios 5:2 dice, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? Vean cómo lo dice la Biblia
de las Américas. Dice, ustedes os habéis vuelto arrogantes en lugar de haberos entristecido. O sea, ¿quién es un arrogante? Es como cuando tu hijo te dice, es que es mi vida y así la quiero vivir. O sea, tú no te metas conmigo, es mi vida, yo así vivo. Eso es un arrogante, que sabe que está mal, pero pensando que haciéndose el fuerte y tomando palabras eh, de una manera soez, piensa que por eso eh, lo que él hace no está tan mal. Eso es lo que había pasado con Corinto. Tenían ahí a un hombre que tenía la mujer de su padre y ellos se habían vuelto arrogantes. ¿Quién no peca? Ay, ¿a poco tú no te equivocas, Pablo? Entonces, ¿cómo va a creer en Cristo si no lo tenemos acá, si no le predicamos? Todos son dignos la gente requiere médico. Y pues él está aquí con el médico. Sí, pero el médico es para que se les quite la enfermedad, no para que permanezcan en ella. Entonces aquí la palabra envanecido significa hacerse orgulloso, altanero, hincharse de orgullo, eso significa. O sea, vean cómo estaba la iglesia y cómo Pablo les tuvo que hablar. Entonces, eso causaba tristeza al apóstol al ver que la iglesia que defendía el pecado y pisoteaba la santidad y al mismo Dios que ellos decían adorar. Seguimos ahí, 2 Corintios 2:3. Esto mismo os escribí para que cuando llegue con tristeza de parte de uno de aquellos de quienes debía gozarme, confiado en vosotros todos los que mi gozo es el de todos vosotros. Por eso les escribí como lo hice, para que cuando llegue no me causen tristeza los mismos que deberían darme la más grande alegría. Seguramente todos ustedes saben que mi alegría proviene de que estén alegres. ¿A qué carta se refiere? Algunos dicen que se trata de la carta anterior de 1 Corintios. Sin embargo, con más investigación se ha llegado a una conclusión que hubo una carta más donde Pablo los reprende más duramente. Por eso dice, por eso les escribí como lo hice. ¿Cómo lo hice? Pues duramente. Que se arrepintieran de su vanidad, de su mente, con respecto al pecado que estaba reinando en la iglesia. Al ver la obra de Dios en esto, tanto Pablo como la iglesia misma debían tener gozo de que esto fuese así y que Dios restaurara a aquellos a quien se les había hecho lo contrario, habían hecho lo contrario a la voluntad de Dios. ¿Okay? Entonces, yo concuerdo más con esa idea, hermanos, que en la carta dolorosa Pablo tuvo que llamar la atención a mucha gente que le debía haber causado gozo, o sea, que ya debía haber estado madura, y eso pasa muchas veces, hermanos, o sea, que nosotros consideramos que a veces hay gente que ya debería ser madura en la fe, que ya debería ser un pilar dentro de la iglesia y resulta que no, resulta que son gente que de igual manera contribuyen a la rebelión y contribuyen a el pecado del pueblo y eso causa tristeza hermanos, de verdad. Seguimos ahí, 2:4. Por esto, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón, os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. ¿Por qué estaba atribulado Pablo? Pues al ver la terrible desorden dentro de la iglesia. Traducción viviente. Escribí aquella carta con gran angustia, un corazón afligido y muchas lágrimas. No quise causarles tristeza, más bien quería que supieran cuánto amor tengo por ustedes. O sea, ¿cómo se demostraba el amor de Pablo? Pues diciéndoles la verdad, que estaban mal, que eso que ellos estaban haciendo y como estaban viviendo, pues no era la voluntad de Dios. Como dice Proverbios 27:6, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. No, traducción viviente. Las heridas de un amigo sincero son mejores que muchos besos de un enemigo. Lenguaje actual. Más te quiere tu amigo cuando te hiere que tu enemigo cuando te besa. O sea, es un mejor amigo aquel que te dice la verdad y que te dice que esa manera de vivir, esas decisiones que estás tomando, pues están completamente erradas. Es más tu amigo él que aquel que pues siempre trata de taparte, ¿no? Como hoy pasa, ¿no? O sea, hoy piensan que los malos son aquellos que les dicen la verdad al mundo, ¿no? ¿No? Que tú eres un intolerante, tú odias, tú esto, tú el otro. Cuando más las heridas de un amigo sincero son mucho mejores que aquellos que te dan, que aquellos enemigos que te besan. 2 Corintios 2:5. Pero si alguno me ha causado tristeza,
no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. O sea, yo corregí a una persona en específico, pero en realidad esa persona pecó contra todos ustedes, o sea, pecó contra la iglesia. Desde este verso hasta el verso 11, el apóstol hace referencia de manera más directa al incidente que había causado la dificultad. Cosas que debemos resaltar es que ni una vez nombra la ofensa ni al culpable. No nombra la ofensa, o sea, no sabemos a qué ofensa se refiere. Pablo está diciendo que lo que hizo esta persona no se lo hizo a él. Él no tenía un tema personal, sino más bien era algo que estaba afectando a la congregación. Y por lo tanto, la decisión que se había tomado era por cuidar el cuerpo de Cristo. O sea, el pastor, muchas veces piensan que las cosas que a veces el pastor hace con cierta persona es porque es algo personal. Y no. Si está afectando a la iglesia de Cristo, mi deber como pastor es cuidar la iglesia de Cristo. Ese es mi deber. No me interesa si piensan que es personal. No, hermanos. Mi deber es cuidar la iglesia de Cristo. Ese es mi deber. 2 Corintios 2:6. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Traducción viviente. La mayoría de ustedes se le opusieron y eso ya fue suficiente castigo. O sea, por lo que se ve aquí es que los creyentes de Corinto habían acordado la acción disciplinaria para el culpable. Aparentemente lo habían excomulgado de la iglesia. Como resultado de esta acción se había verdaderamente arrepentido y había sido restaurado al Señor. Aquí la palabra reprensión de este versículo significa ciudadanía. ¿Okay? O sea, como que cuando un ciudadano es expulsado, pues es una gran disciplina. Entonces se ve que hicieron lo que dice Tesalonicenses. Lo señalaron y lo expulsaron de la congregación. Y la iglesia sabía la situación que estaba pasando y habían entendido que eso debía de hacerse y debía darse por sentado. ¿Qué fue lo correcto? Sacarlo, expulsarlo de la comunión para que fuese avergonzado. Seguimos allí, versículo 7. Así que, al contrario, ustedes más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Dice, no obstante, ahora es tiempo de perdonarlo. O sea, ya se había arrepentido. Y algo que tiene el ser humano, hermanos, algo que tiene el ser humano y que si nosotros no aprendemos a perdonar, nos va a causar muchos problemas, hermanos. Recuerden que perdonar no es olvidar. Olvidar no se va a poder. O sea, yo hay ofensas que yo no he olvidado, pero ya no me duelen, hermanos. No veo a esas personas con rencor. Yo no digo, bueno, es que esta persona me hizo esto y por eso me estoy amargando la vida. No, ya perdoné, hermanos. O sea, eso sí lo recuerdo, pero no me causa pesar. Si tú sigues recordando algo y como que te enchilas, te da como que algo dentro de ti hierve, ¿verdad? Se enciende un fuego donde quisieras regresarle la ofenda, tú no has perdonado. Tú te estás engañando pensando que estás haciendo algo que no has hecho. ¿Ok? Tú no has perdonado y tú tienes que perdonar. Entonces, hermanos, eso es lo que pasaba con Corinto. Ellos habían visto que esa persona había pecado y ya lo tomaban como que siempre es así. Y no, hermanos, o sea, por eso se hizo esa parte de la disciplina, que para que recapacitara. Pero no quiere decir que siempre será eso. Es el problema del ser humano, ¿cuál? Que, por decir, cuando meten a un ladrón a la cárcel, toda su vida será un ladrón. Toda su vida. A pesar de que ya lo hayan castigado, latigueado, o sea, toda su vida será un ladrón. ¿Por qué? Porque el hombre no sabe perdonar, hermanos, pero Dios sí. Entonces la disciplina logró su propósito, el hermano se arrepintió. Y ahora era tiempo de aceptarlo en la comunión y de que lo vieran como es su hermano, de que sí había fallado, pero que había abandonado ese pecado. Aquí muchas veces pasa que muchos se creen más justos que Dios. Y ven a un hermano que se arrepintió y que se ha alejado de esa vana manera de vivir, sin embargo no le perdonan. El propósito de la disciplina es la salvación del que pecó. El no perdonarlo, hermanos, el no aceptarlo cuando ya se arrepintió,
producirá que sea consumido de tristeza y se aleje del propósito de la disciplina. Se aleje del propósito de la disciplina. O sea, la disciplina no es tu desprecio. La disciplina es que él entienda que eso lo está haciendo miserable. ¿Cuál? El pecado. Versículo 8. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Así que ahora los insto a que reafirmen su amor para con él. Aquí la palabra confirmar significa hacer autoritativo o ratificar. O sea, lo amamos porque lo disciplinamos, es obvio, por eso se le disciplinó, porque lo amamos. Pero también hay que mostrarle amor cuando él se ha arrepentido y busca ser restaurado. Veamos, es interesante, pero no quiere decir que el confirmar es aceptarlo. Él estará sintiendo el mismo amor de Dios aceptándolo, no. La gente disciplinada se siente alejada de Dios cuando está alejada de la iglesia. Por lo tanto, cuando la iglesia no le afirma su amor al pecador, al disciplinado, el disciplinado va a sentir que Dios mismo no lo acepta, que Dios mismo no lo ha perdonado. Es por ello que Pablo le dice a la iglesia que lo acepten, que afirmen su amor, que lo incorporen a la hermandad cristiana. Por eso, hermanos, porque el disciplinado, cuando ha sido disciplinado y ha sido expulsado de la iglesia, él siente que Dios lo ha sacado también. Algo así pasa con la gente. Por lo tanto, el no aceptarlo, pues ellos piensan que Dios no lo acepta. Versículo 9. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros os seáis obedientes en todo. Dice ahí traducción viviente, les escribí como lo hice para probarlos y ver si cumplirían mis instrucciones al pie de la letra. Uno de los propósitos que tenía Pablo en escribirles las instrucciones de la primera carta fue poner a los corintios a prueba. Quiso saber si iban a ser obedientes en todo. ¿Okay? Aquí la palabra prueba significa confiabilidad, poner mi confianza en alguien a ver si lo va a hacer. Esta palabra griega la vemos 4 veces en esta carta y otras dos en otras cartas como Romanos y Filipenses. Voy a citarlos. 2 Corintios 8:2. En que grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda tristeza abundaron en riquezas de su generosidad. O sea, aquí está hablando de que algunos hermanos en Macedonia, a pesar de su tribulación y de su pobreza, habían contribuido al ministerio de Pablo. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo, por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Y capítulo 13, versículo 3. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo por mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Confiabilidad. Vemos como Dios con nosotros. También los ministros ponen a prueba sabiendo que cuando alguien no responde en lo poco, mucho menos va a responder en lo mucho. 2 Corintios 2:10. Y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, pues vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Dice ahí, si ustedes perdonan a este hombre, yo también lo perdono. Y cuando yo perdono lo que necesita ser perdonado, lo hago con la autoridad de Cristo en beneficio de ustedes. Como Pablo había tomado la delantera en disciplinar al malo en Corinto, ahora lo toma en perdonarle. Pablo aquí aprueba lo que la iglesia ha hecho con esta persona, a perdonarlo y aceptarlo nuevamente. Esta última frase del versículo lo está diciendo que es lo que Cristo desea de su iglesia. Y esto demuestra que Cristo está entre nosotros cuando perdonamos. Cuando perdonamos, cuando la iglesia sabe cuidar de la gente que ha caído para levantarla y restaurarla, Cristo está entre nosotros. Ahora, otra cosa, hermanos, que debemos marcar es que el perdón es desde antes. No es que vivían así y hasta que se arrepienten, no, sino que el perdón se hizo evidente para esa persona cuando se arrepintió. Que Dios te bendiga, hermanos. Nos vemos la siguiente clase. Bendiciones.